Cuando Natalie se ahogó en noviembre de 1981, Elizabeth se desplomó. Sus amigos la describieron como inconsolable, postrada en cama durante días, fuertemente sedada, incapaz de aceptar la pérdida de su vibrante y talentosa amiga. Conocía el miedo paralizante de Natalie a las aguas oscuras. Conocía los rumores sobre aquella noche en el yate y albergaba un profundo y silencioso arrepentimiento de que quizás podría haber hecho más para proteger a la niña que amaba como a una hermana pequeña. ¿Cuál fue la impactante verdad que Elizabeth guardó hasta el final? ¿Fue simplemente el dolor de perder a alguien tan cercano? ¿O vio algo más oscuro en la corta, brillante y trágica vida de Natalie? ¿Algo que el glamour de Hollywood jamás pudo ocultar? Adéntrese en una de las amistades más conmovedoras y desgarradoras de la pantalla grande. Las reflexiones finales de Elizabeth Taylor sobre Natalie Wood, los secretos que nunca dijo en voz alta y el dolor que la acompañó hasta su último aliento. Elizabeth Taylor y Natalie Wood crecieron juntas en el duro mundo de Hollywood. Ambas fueron estrellas infantiles desde muy pequeñas. Elizabeth era 6 años mayor, pero se conocieron en la escuela del estudio y rápidamente se hicieron amigas, como verdaderas hermanas. Elizabeth dijo en entrevistas que Natalie era especial. Nunca pasó por una adolescencia incómoda. Natalie creció frente a las cámaras y siempre se mantuvo humilde y auténtica. Elizabeth dijo una vez: Natalie me mantuvo con los pies en la tierra. Nunca dejó que los focos la cambiaran. Lo compartían todo. Cuando Elizabeth se enfrentaba a escándalos o divorcios, Natalie permanecía a su lado, leal y sin juzgarla. A cambio, cuando Natalie se casó con Robert Wagner, Elizabeth fue la hermana mayor que siempre la apoyó. Su amistad era auténtica y profunda. Cuando Natalie se volvió a casar con Robert, Elizabeth se alegró muchísimo por ella. Pasaron tiempo juntos, hablaron abiertamente y se ayudaron mutuamente en los altibajos de Hollywood. Elizabeth veía a Natalie como una verdadera hermana menor, alguien en quien podía confiar plenamente. Ese profundo vínculo hizo que el dolor de Elizabeth fuera insoportable cuando Natalie se ahogó en 1981. Quedó devastada, postrada en cama durante días, necesitando fuertes sedantes para sobrellevar la situación. Elizabeth cargó con un profundo arrepentimiento por su amiga, la hermana pequeña a la que tanto quería, hasta sus últimos días. Esta amistad es la esencia del impactante secreto que Elizabeth guardó en su lecho de muerte. Veía a Natalie no solo como una estrella, sino como una persona sincera y con los pies en la tierra que vivió una vida hermosa, pero trágicamente corta y llena de dificultades. Ese dolor la acompañó hasta el final, y es lo que más lamentó. Elizabeth solía decir que Natalie era la única persona que realmente entendía lo que significaba crecer bajo constantes cámaras y escrutinio. Ambas conocían la presión de ser estrellas infantiles, la pérdida de una infancia normal, las expectativas infinitas. Cuando Elizabeth atravesó sus escándalos más públicos, sus matrimonios, sus divorcios, la tormenta de la prensa sensacionalista, Natalie nunca la juzgó. Escuchó, apoyó y se mantuvo leal sin pedir nada a cambio. De la misma manera, Natalie recurrió a Elizabeth en sus propios momentos difíciles. Cuando su primer matrimonio con Robert Wagner terminó en 1962,
Elizabeth estuvo presente con una comprensión serena. Cuando Natalie se volvió a casar con Robert en 1972 y forjó una vida familiar, Elizabeth celebró con ella, feliz de ver a su amiga encontrar paz y alegría. Su vínculo no daba cabida a celos ni competencia. Hollywood estaba lleno de rivalidades, pero entre ellas solo había confianza. Elizabeth llamaba a Natalie su hermana pequeña, la que mantenía la autenticidad cuando todo lo demás parecía falso. Natalie admiraba la fuerza y el coraje de Elizabeth, especialmente su forma de luchar por sus creencias dentro y fuera de la pantalla. Compartieron consejos, risas y la honestidad que solo se da entre quienes han recorrido el mismo camino difícil. Elizabeth dijo una vez en una entrevista que Natalie tenía un don excepcional. Se mantenía con los pies en la tierra sin importar cuán brillante fuera la atención. Esa cualidad lo era todo para Elizabeth, quien había visto a tanta gente perderse en la fama. Este apoyo profundo e inquebrantable hizo de su amistad una de las más genuinas de Hollywood. También hizo que la pérdida de Natalie fuera insoportable para Elizabeth. El dolor de perder a alguien que había estado a su lado durante tanto tiempo fue abrumador. Elizabeth cargó con ese dolor en silencio el resto de su vida y se convirtió en parte del secreto que guardó hasta el final. En conversaciones privadas y reflexiones posteriores, Elizabeth expresó un profundo arrepentimiento. Deseaba haber estado más presente en esos últimos años, quizás haber estado más pendiente de la situación, quizás haber presentido que algo andaba mal. Lamentaba que la vida de Natalie, hermosa, talentosa, llena de amor por sus hijos, hubiera terminado tan repentinamente y tan joven. Elizabeth vio la muerte de Natalie como una terrible injusticia, una mujer brillante arrebatada demasiado pronto por circunstancias que se sentían mal. Este dolor abrumador se convirtió en parte del impactante secreto que Elizabeth guardaba en su lecho de muerte. En sus últimos días, en marzo de 2011, debilitada y dolorida, aún pensaba en Natalie. Hablaba de ella con amor y tristeza, lamentando la corta, brillante y trágica vida que había tenido su amiga. Elizabeth creía que Natalie merecía más tiempo, más felicidad, más protección del mismo mundo que las había convertido a ambas en estrellas. La profundidad de ese dolor, la forma en que el mundo de Elizabeth se oscureció tras la partida de Natalie, demuestra lo profundo que era su vínculo. Lloró no solo por la persona, sino también por la vida que debería haber continuado, las risas que deberían haber compartido, los años que deberían haberles quedado juntos. Elizabeth Taylor nunca dejó de extrañar a su hermana pequeña de la pantalla y nunca dejó de desear que las cosas hubieran terminado de otra manera. Elizabeth Taylor siempre vio a Natalie Wood con profunda admiración y genuino amor. Para ella, Natalie no era solo una estrella de cine, era una auténtica hermana menor, alguien con los pies en la tierra, y auténtica en un mundo lleno de glamour y presión. Elizabeth solía decir que Natalie era única. Creció frente a las cámaras desde pequeña, pero nunca perdió la humildad. Natalie nunca tuvo una adolescencia incómoda, maduró con belleza y gracia en la pantalla. Elizabeth sentía esa cualidad con fuerza. Natalie me mantuvo con los pies en la tierra. Me recordó que la fama es temporal, pero que quien eres como persona perdura para siempre. Elizabeth
Lamentó profundamente lo corta que resultó la vida de Natalie. La vio vivir una vida hermosa, llena de amor por su familia, devoción por sus hijos y un esfuerzo constante por equilibrar su carrera con su vida personal. Pero Elizabeth también reconoció las tragedias que la aquejaban, la presión implacable de Hollywood, los altibajos de sus matrimonios y el miedo paralizante y permanente a las aguas oscuras que la atormentaban. Elizabeth conocía ese miedo íntimamente. Natalie había compartido historias de casi ahogamientos de niña y en sets de rodaje. Ese miedo hizo que la muerte de Natalie fuera aún más devastadora para Elizabeth. Cuando se enteró de la noticia del ahogamiento el 29 de noviembre de 1981 frente a la isla Catalina en el yate Splendor, Elizabeth no pudo aceptarlo como un simple accidente. Sabía que Natalie jamás se habría acercado al agua sola de noche. Los detalles, los moretones recientes en el cuerpo de Natalie, la demora en dar la alarma, la discusión esa noche con Robert Wagner y Christopher Walken, solo ahondaron su dolor. Elizabeth estuvo postrada en cama durante días, necesitando sedantes para sobrellevar la situación. Lloró en privado, pero con fervor, preguntándose cómo una vida tan vibrante podía terminar de forma tan absurda. Con el paso de los años, a medida que la investigación se reabrió en 2011 y surgieron detalles, como el certificado de defunción modificado que enumeraba factores indeterminados en 2012, y la designación de Robert como persona de interés en 2018, Elizabeth se mantuvo fiel a sus amigos. Nunca habló públicamente sobre las sospechas ni el misterio, ni siquiera cuando crecían los rumores de un crimen. Pero en privado, su arrepentimiento era evidente. Deseaba que Natalie hubiera estado protegida de la oscuridad que la condujo a esa noche. El impactante secreto que Elizabeth guardaba en su lecho de muerte se originaba en este arrepentimiento. Veía la vida de Natalie como una historia hermosa pero trágica. Una mujer talentosa, cálida y con los pies en la tierra, arrebatada prematuramente por circunstancias que parecían injustas y evitables. Elizabeth lamentó no solo la pérdida de su ser querido, sino también los años que deberían haberles quedado juntos, las conversaciones inconclusas, las risas que nunca más pudieron compartir. Para Elizabeth, Natalie representaba algo excepcional y preciado. La amistad verdadera en un mundo que a menudo parecía falso. Veía la vida de su amiga con amor, orgullo y una profunda y persistente tristeza. Esa tristeza la acompañó hasta sus últimos días y se convirtió en el núcleo silencioso y desgarrador del secreto que guardó hasta el final. En los días inmediatamente posteriores a la muerte de Natalie, en noviembre de 1981, Elizabeth quedó devastada. Permaneció en cama durante días, sin apenas comer, fuertemente sedada para sobrellevar el dolor abrumador. Sus amigos dijeron que al principio hablaba poco, pero cuando lo hacía, siempre lo hacía con incredulidad y arrepentimiento. No podía conciliar la versión oficial de un ahogamiento accidental con lo que sabía sobre el terror de Natalie a las aguas oscuras. Elizabeth había oído los detalles, la discusión en el yate, la demora en pedir ayuda, los moretones detectados en la autopsia, y la atormentaban. Nunca cuestionó públicamente la investigación,
manteniéndose fiel a sus amigos y a la memoria de Natalie. Pero en privado el dolor nunca la abandonó. A lo largo de las décadas, cuando el caso se reabrió en 2011, el certificado de defunción se modificó en 2012 para incluir factores indeterminados. Y Robert Wagner fue nombrado persona de interés en 2018. Elizabeth guardó silencio sobre el misterio. No se sumó a la especulación pública ni avivó los rumores. En cambio, lloró en privado, aferrándose a la imagen de Natalie como la mujer sensata, cariñosa y brillante que había conocido desde su adolescencia. Para cuando la salud de Elizabeth empezó a deteriorarse a finales del siglo XXI, el arrepentimiento se había convertido en una constante. En sus últimos meses, confinada en cama y debilitada por problemas cardíacos y otras enfermedades, habló con dulzura de Natalie a sus seres queridos. Expresó su pesar por la corta vida de su amiga con tan solo 43 años. Deseaba que Natalie tuviera más años para disfrutar de sus hijos, su matrimonio y su talento. Elizabeth sentía una profunda culpa, no expresada, no por haber causado la tragedia, sino por no haber estado presente más en esos últimos años, quizás para percibir los problemas u ofrecer apoyo. Este persistente arrepentimiento se convirtió en el impactante secreto que Elizabeth conservó en su lecho de muerte hasta el final. El 23 de marzo de 2011, mientras yacía en el hospital, rodeada de su familia, sus pensamientos se dirigieron a Natalie por última vez. Nunca hizo una confesión dramática ni reveló ningún hecho oculto sobre esa noche. En cambio, el secreto fue la profundidad de su dolor, el profundo amor que sentía por su hermana pequeña de la pantalla, la ira por cómo las presiones de Hollywood y sus demonios personales habían acortado una vida tan hermosa y el silencioso deseo de que las cosas hubieran terminado de otra manera. La muerte de Elizabeth marcó el fin de una era, pero el dolor que sintió por Natalie perduró en la memoria de quienes las conocieron. Lana Wood, hermana de Natalie, habló más tarde de cómo Elizabeth había sido una verdadera amiga hasta el final, leal, protectora y con el corazón roto. El impacto duradero de ese dolor es un recordatorio de lo profunda que puede ser la amistad verdadera, incluso en un mundo tan superficial como Hollywood a menudo parece. Elizabeth Taylor nunca dejó de extrañar a Natalie. Nunca dejó de lamentar los años que perdieron. Y nunca dejó de creer que la vida de su amiga, llena de luz, talento y amor, merecía mucho más que el trágico y misterioso final que recibió. Ese dolor silencioso y duradero es lo que Elizabeth se llevó consigo. Era la verdad última y tácita que atesoraba. Un amor por una amiga que el tiempo y la fama jamás podrían disminuir, y un arrepentimiento que la acompañaría hasta su último aliento. Desde su infancia en los estudios hasta sus años más íntimos, Elizabeth Taylor y Natalie Wood compartieron un vínculo que trascendió el glamour de Hollywood. Eran como hermanas, leales, comprensivas, y con los pies en la tierra, en un mundo que a menudo parecía todo lo contrario. Elizabeth nunca dejó de ver a Natalie como la persona que mantenía la autenticidad, humilde, sabia y llena de una fuerza serena.
Cuando la vida de Natalie terminó tan repentina y trágicamente en noviembre de 1981, esa visión se hizo añicos. Elizabeth quedó con un dolor abrumador, incredulidad y un profundo arrepentimiento que la acompañó hasta sus últimos días en marzo de 2011. En su lecho de muerte, Elizabeth cargaba con un secreto silencioso y desgarrador. No una revelación dramática sobre la noche en el Splendor, sino un profundo dolor por la vida truncada. Lamentaba los años que Natalie debería haber tenido, las risas que nunca volvieron a compartir, la protección que deseaba haber brindado. Elizabeth lamentaba que su brillante y amorosa amiga, arrebatada demasiado pronto por el miedo, la presión y el misterio, se hubiera ido antes de tiempo. Esta historia no se trata solo de una pérdida. Se trata de la amistad única y verdadera que sobrevive a la fama y perdura a través del dolor. Elizabeth Taylor se aferró al recuerdo de Natalie con amor y orgullo, incluso cuando el dolor la abrumaba. El impactante secreto en su lecho de muerte fue simplemente esto: un dolor de toda la vida por la hermana pequeña a la que nunca pudo proteger, y el deseo de que el mundo hubiera sido más amable con ella. Si esta conmovedora historia de hermandad, dolor y arrepentimiento no expresado te ha conmovido, danos un me gusta. Suscríbete para ver más historias conmovedoras de Hollywood y comparte en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el mayor arrepentimiento de Elizabeth Taylor por Natalie? ¿Cómo te inspira su amistad? Tus pensamientos son muy importantes. Gracias por escuchar.